Dice la palabra en el libro de los Hechos 17, versículo 1, en el nombre de Jesús leemos la palabra. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo les anuncio, decía él, es el Cristo. Aquí hay un punto en el cual quiero que hagamos énfasis. Dice por medio de las Escrituras, por medio de las Escrituras. Antes de la semana antepasada estuvimos hablando de lo que era la honra a la palabra del Señor. Y aquí estamos viendo una vez más la supremacía de la palabra. Pablo, el escritor Lucas dice que Pablo llegó a un lugar donde había una sinagoga de judíos. Es decir, allí se adoraba a Dios, allí se leía la ley, se leían los profetas. Y como Pablo era judío y tenía la costumbre judía, él fue un día de reposo. O mejor dicho, 3 días de reposo. Pero esos 3 días de reposo se tornaron discusión. Se tornaron tiempo de aclarar, tiempo de que se conociera bien la verdad, porque había confusión. Entonces, hay varios pasajes, por ejemplo, el 8:35, donde se habla de Felipe y el etíope, el mismo capítulo 8, allí vemos que el etíope viene de adorar a Dios y viene leyendo la Escritura donde habla del cordero inmolado. Y todos sabemos, porque lo estudiamos aquí, que el Espíritu Santo le pidió a Felipe que se acercara al carro donde venía el etíope, y cuando se acercó, se topó con la situación de que este hombre no entendía la Escritura, de que este hombre leía pero no entendía, de que este hombre adoraba pero no sabía quién adoraba, porque no conocían. Fíjense la importancia de la Escritura. Él adoraba pero no entendía a quién adoraba. Él se congregaba pero todavía no conocía a profundidad a quién estaba adorando. No lo conocía, conocía de él, escuchaba de él, pero no sabía quién era él. Entonces, Felipe le dice, ¿entiende lo que lee? Y él le dice, ¿cómo si nadie me lo explica? Esa es la importancia de los estudios bíblicos. Que podamos conocer, para que cuando nos hagan preguntas que no sean maliciosas, sino necesarias, podamos decirle a la persona una respuesta que el cielo la valide. Entonces, perdón, Carlos, rompe ese grupo. Josué, ven acá, siéntate aquí. Aquí. Bien, entonces, mis amados, discúlpenme. Entonces le decía que Pablo duró 3 semanas aquí discutiendo la Escritura. Aquí las discusiones podían formarse como discusiones políticas, porque se trataba de lo más importante para los judíos. Ahí no eran discusiones formales, porque los intereses de estos religiosos iban más allá de defender a Dios, sino más bien defender sus intereses, lo que lo mantenía a ellos en ese yugo de esclavitud que no le permitía conocer a Cristo, que no le permitió conocer a Cristo y que lo llevó a entregar al mismo Jesús. Entonces esta gente no están defendiendo la verdad del Evangelio. Ellos están cuestionando la verdad del Evangelio. No defendiendo, cuestionando, no preguntando por qué les importe, cuestionando la veracidad de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es lo que Pablo por la Escritura está demostrando. Entonces ya vimos cómo los corazones tienen que estar dispuestos para recibir la verdad. A diferencia de este grupo de judíos, el etíope quería saber quién era el Cordero. Él quería saber de quién hablaba Isaías. Entonces, como él quería saber, no por asunto religioso, sino por motivo de adoración, cuando Felipe le explicó quién era, de quien él leía, y le explicó cuál era el próximo paso luego de creer que era ser bautizado, cuando vieron el agua dijeron, dice él, ¿qué impide que yo sea bautizado? Mira un charco de agua allí. Y Felipe dijo nada y lo bautizó. Y todos sabemos
que este hombre, más que un creyente, fue un portavoz del evangelio en la región. Fue un portavoz de la buena noticia, de la esperanza que necesitaba esa gente que no conocían de Jesús. Otro punto es Apolo y los judíos. Capítulo 18, verso 28. Dice aquí la palabra que Apolo estaba predicando en Éfeso. Dice en el versículo 24: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Oigan qué maravilla. Elocuente y poderoso en la escritura. Note, este hombre tiene dos cualidades que nosotros necesitamos. Elocuente. ¿Elocuente qué es? Hablar que la gente entienda. Hablar que la gente reciba la palabra. Elocuencia. Eso no tiene que ver con ego de supremacía, de saber hablar. Tiene que ver con gente que se preocupan por aprender a hablar. Por ejemplo, yo he aprendido en este estudio bíblico que antes yo me apresuraba en las palabras y a veces hablaba tan rápido que cuando yo ponía el video, yo mismo no me entendía. Entonces eso es falta de elocuencia. Entonces comencé a escuchar los videos, a escuchar la enseñanza, y cuando vi ese fallo, he aprendido a hablar un poco más pausado. Todavía no lo domino, pero esa es la elocuencia. Que tú puedas hablar la palabra y que todo el mundo la pueda entender. Pero otra cosa que este hombre tenía era que era poderoso en la escritura. Conocía la escritura, manejaba la escritura. Entonces dice, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Fíjense otra cualidad de buena que tenía este hombre. Dice que tenía un espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba con diligencia. El fervor, eso es como la pasión. Eso es como el usted siempre estar dispuesto. Eso es como usted siempre buscar oportunidades para hablar la palabra. Como que usted siempre está en un espíritu dispuesto, en un espíritu activo. Y dice que también, aparte de ser fervoroso, dice que enseñaba con diligencia. O sea, él no perdía tiempo. Una de las cosas que nosotros tenemos a favor para participar de la diligencia son las redes sociales. Nosotros no tenemos ya que salir a regar tratados para que la gente conozca la palabra. Todo el mundo tiene un teléfono inteligente, sin menospreciar por estatus, pero hasta los que venden Equimay tienen teléfono inteligente. O sea, ya todo el mundo tiene acceso a la palabra. A nosotros lo que nos toca es hablarla. A nosotros lo que nos toca es prender ese teléfono, poner un micrófono y hablar la palabra con diligencia. Tú no vas a salir a regar tratado todos los días, pero tú puedes poner un horario 3 veces a la semana, 2 veces a la semana. Voy a hablar la palabra por mis redes para que la gente escuche el mensaje de salvación. Eso es diligencia. Entonces, la otra parte dice que este hombre hablaba concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Otro punto aquí. Muchas veces queremos aferrarnos a que tenemos que estar capacitados para hablar la palabra. Este hombre era diligente, este hombre era fervoroso, este hombre era elocuente y este hombre era poderoso en la escritura y no conocía el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo este hombre tenía esta cualidad? Era natural de él y él la desarrolló. Dice que solamente conocía el bautismo de Juan, es decir, este hombre solamente había sido pasado por las aguas, nada que ver con el Espíritu Santo todavía, y tenía 4 cualidades que nosotros necesitamos: diligente, fervoroso, poderoso en la escritura y diligente, y solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver. Dice luego, versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo, otra buena cualidad de Apolo, en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios.
Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Por qué? Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesucristo era el Cristo. Este hombre tenía cualidad y no tenía el Espíritu Santo, pero tenía un solo enfoque, y eso es lo que vale: presentar a Cristo como el Salvador, presentar a Cristo como la única respuesta a la humanidad. Para eso no se necesita ser teólogo ni ir a un instituto bíblico. Se necesita lo que este hombre tenía. Este hombre era fervoroso, este hombre era elocuente, este hombre era poderoso en la Escritura, dedicaba tiempo a la Escritura. El ser poderoso en la Escritura es conocerla, porque para tú refutar públicamente un grupo preparado, tú tienes que tener preparación también. Pero la preparación que él tenía era una preparación genuina, porque él solamente conocía el bautismo de Juan. Imagínate cuando ese hombre recibió el bautismo del Espíritu Santo, que vino verdaderamente a la revelación, el rema de la palabra. Ese hombre era indetenible. Bien, entonces vemos otro punto que dice: porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por la Escritura que Jesús era el Cristo. Ya vemos dos puntos concernientes a lo que está pasando aquí en el alboroto que causó Pablo en Tesalónica. Amado, cuando nosotros nos dediquemos a la Escritura y empecemos a hablar la palabra de Dios y empecemos a predicar a Cristo como único y suficiente Salvador, eso es lo que vamos a provocar: alboroto. Algunos van a escuchar la palabra, porque eso pasó en la sinagoga, lo vamos a leer. Algunos van a creer, algunos van a dar gracias a Dios por el favor de su palabra, pero otros se van a alborotar. Y a lo largo de este libro hemos podido ver que siempre los que se alborotan son gente que están vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces, porque son gente que están hablando la palabra de Dios. Pero entonces cuando viene alguien y habla de Cristo, ellos son los que se levantan. Una sola razón hay: no tienen el amor de Dios en su corazón, no conocen al Cristo de la gloria, no conocen al Cristo crucificado, y por tal razón ellos quieren alborotar y quieren incitar a la multitud en contra de los hombres de Dios. El otro punto, para cerrar con la parte de la Escritura, Hechos 28, 23. Hechos 28, 23. ¿Qué dice? Dice la palabra, aquí es el apóstol Pablo, cuando llegó a Roma. Dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de ¿qué? De Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Increíble. El apóstol Pablo, mire qué es lo que está haciendo aquí. Dice que le declaraba y le testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndole acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Dice en el 24, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestro padre, diciendo: ve a este pueblo y dile, de oído oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos,
y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es envidia esta salvación de Dios. Enviada. Esta salvación de Dios. Y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Amado, no se acaba eso. No se acaba eso porque hay un grupo, siempre habrá gente que no le interesa a Jesús. Siempre habrá gente que estará en contra del evangelio. Pero lo que yo veo en estos hombres de Dios es que ellos permanecían en una postura y era enseñar que Jesucristo era el Hijo de Dios. Fíjese como aquí dice, por donde Pablo declaraba la Escritura por medio de la ley de Moisés y por medio de los profetas. Todos ustedes aquí saben que la ley de Moisés, los profetas y los salmos reflejan a Cristo como el venidero de muchas maneras simbólicas. Habla de Jesús. Entonces Pablo usó todo eso para hablar del que crucificaron en la cruz, para que crean que ese era el que había de venir. Pero mucha gente, como siempre, se predisponían, no aceptaban el evangelio, no creían en el Señor. Pero Pablo mantuvo siempre su postura. Esto es lo concerniente a lo que es la Escritura. Ya vimos que la Escritura, con respecto a Felipe y el etíope, sirve para aclarar. Podemos aclarar a una persona que esté confundida con la Escritura. Apolo y los judíos, vemos que Apolo le dio un uso de refutar públicamente para que el evangelio no sea frenado. Es decir, que habrá ocasiones, amado, en las que tendremos que intervenir con la Escritura. Donde haya una necesidad y haya un movimiento de confusión, tenemos el derecho de hablar la palabra. Sin discutir de manera deshonrosa, pero sí aclarar por la palabra que Jesucristo es el Señor. Cuando hayan personas denigrando el evangelio, usted tiene la oportunidad, tiene el derecho. En una ocasión, en una guagua pública, cuando eso yo acostumbraba a predicar el evangelio en la guagua. Pero en una ocasión yo entré y no tuve tiempo de predicar porque habían personas discutiendo acerca del evangelio. Entonces, como ellos están discutiendo y yo de origen no sé cuál es el motivo de discusión, yo callé hasta que se tocó un punto el cual ameritaba, por amor a los amigos que estaban ahí, que yo interviniera. Y ahí hablé con mansedumbre, ahí hablé con sabiduría la palabra. No me entré en discusión, pero dejé una palabra que le dejara saber a los amigos que no es como ellos dicen, que el evangelio no es contienda, que el evangelio es vida, que el evangelio es paz, y que aunque hayan personas que estén discutiendo por sus intereses, ese no es el evangelio. Seguimos entonces. Versículo 4 del capítulo 17 dice: algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Es decir, fue necesario que estos 3 sábados Pablo se plantara a discutir las Escrituras, porque Pablo no está discutiendo por amor a los religiosos, está discutiendo por amor a los esclavizados del yugo que hay en aquella sinagoga. Allí habían griegos que creían estar en la verdad por lo que se les enseñaba. Habían mujeres nobles que estaban allí creyendo en un Dios de acuerdo a lo que se les enseñaba. Pero cuando Pablo viene y trae un evangelio más claro, dejándole saber a la gente que el Cristo que ellos dicen que vendrá, ya vino. Que el Cristo, el Mesías que ellos dicen que vendrá, ya fue crucificado, ya dio su vida en el madero, que no hay que esperarlo. Cuando Pablo por la Escritura enseñó que ese que murió en la cruz es el que había que esperar y que ahora vendrán por segunda vez, esta gente creyeron en ese evangelio. Dice que muchos griegos y muchas mujeres nobles creyeron. Es decir, que algunos salieron del yugo. Seguimos. Versículo 5. Entonces los judíos que no creían siempre, teniendo celo, tomaron consigo algunos que
ociosos. Amado, esta es una palabra importante. ¿Tomaron consigo qué? Ociosos. Amado, una de las razones por la cual la murmuración y el chisme toma poder, toma terreno, es por la ociosidad. La gente ociosa tiende a chismear y a murmurar con facilidad porque no tiene nada que hacer. Entonces tiende a entrar en conversaciones aún sin ningún tipo de interés. Pero como no tiene nada que hacer, vamos a hablar. Yo siempre he dicho que lo más barato es un café, pero a veces a los cristianos les sale caro un café, porque un café quizás cuesta 35 y 5 pesos de azúcar, pero lo que se habla bebiéndose el café es lo que sale caro. Porque muchas veces, o sea, no estoy diciendo que no se debe de beber café, no. Lo que estoy diciendo es que a veces la gente ociosa entra en conversaciones innecesarias porque no tiene nada que hacer. Estos judíos se supone que estaban en la sinagoga. ¿Y dónde ellos encontraron a esa gente ociosa? No estaban en la sinagoga, entonces estaban en la calle. Porque dice que tomaron consigo gente ociosa, pero no se puede tomar en cuenta en la iglesia una gente ociosa porque eso es un tiempo de adoración. O sea, ese tiempo no cuenta. Se acabó la discusión y encontraron gente ociosa. Conocían la gente ociosa. ¿Saben por qué? Porque ellos también eran unos ociosos aunque estaban en la sinagoga. Entonces, ¿por qué no buscaron gente espirituales para levantarse contra Pablo? ¿Por qué no dice que buscaron gente de oración para levantarse contra los hombres de Dios? ¿Por qué no dice que buscaron gente que estaban estudiando la palabra para levantarse? Porque esa gente no opera en eso. La gente dedicada a Dios, que ora, que estudia la palabra, que está meditando en Dios, no se presta para este tipo de cosas. Son la gente ociosa. La gente que no tiene nada que hacer o que no busca nada que hacer, porque siempre hay algo que hacer. Entonces, dice, hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y saltando la casa y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolo, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey y se llama Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero tenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Con este punto voy a cerrar. En este punto, amado, vemos a un hombre que hospedó gente de Dios, que recibió gente de Dios, que creyó que estaba en lo correcto por el fruto de esta gente, Pablo y Silas. Así que este hombre entró en una situación ajena a su voluntad, porque lo que él recibió fueron hombres de Dios, y eso le trajo como consecuencia un apresamiento. Le trajo como consecuencia un levantamiento en contra de su integridad. Le trajo como consecuencia un obstáculo en contra de su fe. Pero qué bueno es saber, el Señor me enseñaba aquí un punto, y es que nosotros debemos de aprender. En mi caso yo le estoy aprendiendo más ahora, que Dios pelea por nosotros. Hey, amado, nosotros hemos escuchado muchas veces eso, pero cuando usted comienza a poner en práctica la dependencia de verdad en Dios, que usted comienza a ver que Dios pelea por usted, su vida va a tener más paz. Hasta que usted no suelta los guantes, Zuleika, hasta que usted no decide, ya no voy a tirar un golpe más, usted no va a ver a Dios obrando a través por usted. Dios comienza a pelear por nosotros, cuando nosotros decimos: Señor, ya no tiro un golpe más. Cuando el Señor ya te ve que tú soportas y no tiras, Él comienza a pelear por ti.
Jasón podía defenderse, porque Jasón no está enseñando, quien está enseñando es Pablo y Silas, pero a él lo están acusando de que él recibió. Entonces, Jasón debe de conocer, como conoce el Evangelio, que el Señor enseñó que el que recibe a un profeta, recompensa de profeta recibe. También debe de saber que es bienaventurado el que le da un vaso de agua a un hombre de Dios. Entonces, como ya este hombre entró en el Evangelio de Cristo, entonces este hombre tiene cierto conocimiento de las promesas que Cristo dejó. Y quedó callado. Vino la fianza y fue libre. No se ve en ningún texto aquí que él discutió con ellos. No se ve que él se alborotó por ellos. Simplemente esperó la justicia y la justicia divina le dio la libertad. Mis hermanos, las situaciones van a continuar en nuestra vida, porque cada paso que damos desbloquea situaciones nuevas. Cada nivel que alcanzamos, ya sea que nos propongamos cierta meta y la alcancemos, eso va a desbloquear nuevo levantamiento, porque el avance trae consigo también persecución. Nadie avanza y deja de ser perseguido. Al contrario, a medida que avanza, también avanza la persecución, pero hay un factor que esta gente tuvieron presente, los apóstoles, y es que Dios siempre peleó por ellos. Siempre Dios estuvo con ellos. Por eso vemos que Melvin enseñaba la semana pasada, deja que el propósito de Dios fluya. Y Melvin enseñaba que cómo es posible que el Espíritu Santo le prohíba que entren a una ciudad, que hablen en otra, pero no les impide caer en la cárcel. ¿Por qué? Porque hay que dejar que el propósito de Dios fluya. Porque el propósito de Dios era que ellos caigan presos para que tanto el carcelero como su casa sean salvos. Entonces, es bueno que nosotros, mis amados, entendamos. Es bueno que nosotros pongamos nuestra fe en que Dios pelea por nosotros. En que Dios no nos va a dejar solos, mis amados. En que Dios está a favor de nosotros y la gente que representan el reino, que están trabajando a favor del reino, que enseñan la Escritura, esa gente tiene a Dios a su favor. Dios es fiel, mis amados. Dios es bueno, mis amados. Dios es bueno. Y quiero que sepan, mis amados, que los puntos que leímos de Apolo son necesarios. Es bueno que lo tomen, es bueno que lo consideren, porque ese hombre obtuvo esas cualidades sin tener el bautismo del Espíritu Santo. O sea, que eran parte del paquete de lo que Dios le entregó. Yo quiero que ya, por favor, vamos a entrar en las oportunidades, porque realmente... Sí, pero usted está muy lejos, Margarita. Vamos a entrar en las oportunidades. Probablemente hoy vamos a terminar un poco más temprano. Melvin no vino y... Entonces, vamos con las oportunidades. Sí, pero venga para acá, porque usted va a tener que gritar y no la vamos a escuchar.